Soy Mónica Nepote, yo soy escritora, editora sobre todo. Durante 6 años estuve al frente de un programa cultural llamado Tierra Adentro, que es un programa que se dedica a difundir el trabajo de autores jóvenes, y ahora estoy a cargo de un proyecto editorial de e-literatura que forma parte de los proyectos del Centro de Cultura Digital. Bueno, el Centro de Cultura Digital es un espacio que es en el que estamos ahorita enmarcados. De fondo tiene un espacio físico, pero también tiene un espacio en internet. Es un lugar, o sea, digamos aquí en las instalaciones, tiene como varias funciones. Hay una serie de talleres que se dan relacionados con temas de específicamente tecnologías y cultura digital. Hay un espacio también para exposiciones, particularmente de instalaciones sonoras o también de cosas que combinen video, arte sonoro, etc. Hay un espacio para el cine donde se desarrolla un proyecto de lo que se conoce como cine expandido, y en realidad la reflexión general que plantea el Centro de Cultura Digital es cómo se insertan, digamos, las tecnologías y todos los usos de cultura digital en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de producir ahora arte, de producir literatura, de producir pensamiento, de producir relaciones sociales también, y la manera en cómo nos interrelacionamos los unos con los otros y cómo estamos todos conectados en red. Es un espacio que propone la reflexión y también propone un sentido muy claramente pedagógico para tener más herramientas tecnológicas. Aquí los talleres que se dan, que son muchísimos al año, todos son gratuitos y van desde cosas muy sencillas de apropiación digital, que esto es un servicio para la gente que quiere empezar a usar, digamos, el dispositivo móvil como algo más que un teléfono, hasta talleres de mapping, de laudería electrónica, temas relacionados con cine y nuevas posibles expresiones, y bueno, animación. Hay talleres también para niños relacionados con tecnología, talleres como que usan ciertas cosas como un poco más complicadas con circuitos, arduinos, etcétera, ¿no? Entonces es un mundo como más complejo para saberlo manejar, y un poco la idea es que tú tomes el control, digamos, de esa avalancha tecnológica y aprendas a usarla como para los fines diversos que puedas tener, desde tu propia cultura hasta tener más habilidades para el mundo de allá afuera. El área editorial nace de una serie infinita de preguntas, ¿no? La primera surgía como en esta época, en este momento, digamos, en el 2013, que fue cuando empezamos a trabajar, y la pregunta específica era ¿por qué se había hecho tan poca literatura digital en México? Tenemos al vecino del norte, que es un país de primer mundo, como ya sabemos, más arriba está Canadá. Son dos países que producen bastante literatura digital. Es un tipo de literatura, digamos, difícil, propone muchos retos, propone como una ruptura con esquemas de lectura, propone algo como muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer linealmente, y un poco era preguntarnos cuánto tiempo nos vamos a tardar en México para trabajar esto, o lo vamos a hacer en México, y qué pasaría si empezamos a explorar como desde esos posibles formatos. Trabajar literatura digital implica sentarse en equipos muy grandes con distintos oficios, con gente de distintos oficios, que puede ir desde luego desde la escritura, la programación, el diseño, la animación, etc. Entonces el proyecto editorial consiste un poco en eso, en generar laboratorios para hacer escritura, digamos, digital, ¿no? También otra vertiente es trabajar con la escritura algorítmica, escrituras colectivas, lenguajes interdisciplinarios o hipermediáticos. Por otro lado, creo que era importante también reflexionar, dado que estas cosas generan mucha confusión y muchas dudas, que era importante hacer un acervo, digamos, de lecturas y de referentes que nos ayudaran a entender un poco qué es esto. Entonces, creamos una revista que es
blog revista, que es la revista 404, y ahí vamos a abordar distintos temas que tienen que ver no solo con literatura digital, sino también con esto que decía anteriormente, usos de tecnologías, cómo está la tecnología en nuestras vidas y cómo eso implica ciertos cambios en nuestra forma de producir, llámese escritura, imagen, sonidos, etcétera, ¿no? Y también un área más, que son los libros descargables, que tienen distintos proyectos. Uno de ellos es la serie de manuales, que responde directamente al área de los talleres que se imparten aquí en el CCD, que es una manera de poner al servicio de un público mucho más amplio, mucho más allá de la zona urbana, pues estos conocimientos, digamos, para que puedan construir o hacer ciertas cosas como un robot hexápodo o como una forma de cultivar plantas de una manera que también sea sencillo, digamos, para nosotros. Esa es la gran pregunta. Mira, yo creo que el horizonte lo estamos por descubrir y lo estamos descubriendo de hecho. ¿Y a qué me refiero con esto? A que quizá hacía falta un espacio de contención como este, o sea, propiamente una página y un proyecto que se dedicara a abordar la temática para que empezaran a surgir cosas. O sea, yo en estos días o en estas 2 semanas que ha ocurrido después del lanzamiento, he tenido como un feedback interesante con distintos autores, algunos de ellos pues, no los conozco, y más bien me empezaron a decir, oye, mira, yo estoy haciendo esto, casi todo se va más bien como por propuestas de libros, pero yo lo que sí pienso, o sea, si bien no tenemos como pocos modelos de escritores programadores, que es algo que lo solemos ver más en otros países, como bueno, en el norte, de repente en España también, en Argentina ha habido también como casos interesantes. De hecho, en Argentina está, o más bien estuvo, porque ya murió, una de las precursoras también de literatura digital, que es Ana María Uribe, en años analógicos, es decir, en los años 60, antes de que llegaran las máquinas, digamos, como las computadoras personales. Entonces, bueno, en México, si bien tenemos pocos modelos de escritor programador, que son Benjamín Moreno, Modio, Eugenio Piselli, que ahora acaba de regresar a vivir a México, son como 3 ejemplos que tengo como muy ubicados. Karen Villeda, que está también empezando a hacer como una investigación por ese lado, pero yo lo que creo es que de alguna manera natural hay una generación que está interesada como en explorar esto, ¿no? en explorar el medio. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ciertamente también lo que siento que hace falta es que desde las mismas universidades o de las mismas formaciones se imbriquen estos dos mundos, ¿no? El mundo de la programación con las humanidades. No solamente como humanidades digitales, que eso es interesante pero va por otro lado, sino que ¿qué pasaría si a un estudiante de letras desde muy tempranamente tiene de repente como algunas materias donde tiene que producir a través de programación? Y ahí empezaríamos a ver cosas interesantes. Pero si bien las instituciones no están como fomentando esto, creo que sí es importante también pensarlos que se pueden dar de manera espontánea. Sería la pregunta, más bien, ¿no? ¿Se darán de manera espontánea una vez que lanzas una provocación como esta o no? ¿O nos vamos a quedar todavía como con la producción, que no está mal, ¿no? Hacer como la producción a la que estamos más habituados, sin usar el medio, propiamente sin usar el internet, o dejar las plataformas en internet como espacios de difusión. No sé, hay como muchas preguntas todavía que hacernos, ¿no? Pero así el horizonte de la escritura digital tal cual es lo que yo creo que estamos ahorita como esperando ver hacia dónde apuntarla, ¿no? Ojalá que se genere discusión y ojalá que se genere, fue uno de los correos que recibí de alguien, ¿no? Y ojalá que esto ayude al debate y a que se escriba más literatura y código. Esperemos. No, bueno, pues esa es también como una de las grandes preguntas o lo que implica la aventura de todo este universo, ¿no? En algún simposio de libro electrónico escuché a un colega editor
decir, él realmente como que en ese momento le agobiaba mucho la idea de que el editor pasaba a ser como una especie de curador más bien. A mí eso fue algo que me interesó inmediatamente, o sea, cuando se lo escuché, porque yo siempre he tenido como para empezar, una formación, digamos, de distintos lenguajes. Trabajé un tiempo en televisión, en algún momento hice crítica de arte, estudié letras por casualidad, porque podría, y con la misma facilidad con la que me podría haber metido a una carrera de video, que no sé por qué no lo hice. Y bueno, mis intereses siempre han sido interdisciplinarios y además, pues no es un mérito propio, creo que somos una generación que viene de otras generaciones atrás que ya lo trabajaron. O sea, hace poco estaba viendo el ciclo de cine que le dedicaron a Agnès Varda y ella en los años 50 acuña, o en los 60 acuña el término sin escritura, ¿no? Entonces, si ya, digamos, naturalmente estamos trabajando como con distintas herramientas, ¿no? O sea, y además de 10, 15 años a la fecha, podemos ser productores de imágenes, todo el mundo trabajamos con imágenes, todo el mundo trabajamos con archivos, entonces era como relativamente natural la forma en que se empezaran a hibridar las propuestas de creación, ¿no? Ahora, coordinar un proyecto, porque no es lo mismo que tú produzcas imágenes a diestra y siniestra como se te dé la gana y las subas a tu red social y tal. Coordinar un proyecto en el que ya tienes como una finalidad, digamos, dentro de unas marcas o puntos, ¿no? Más designados por una calidad de creación, por una calidad, digamos, de efectividad, de cómo se tiene que imbricar muy bien la narración, ¿no? Pero la narración que puede ser desde el lenguaje humano, digamos, a programación, pero también si vas a usar un apoyo sonoro. Entonces, ¿cómo se va hibridando todo? Sí te exige como una labor como coordinador o como editor o como curador, como lo queremos ver, de un estado de alerta, no quiero decir mucho más avispado que el de un editor de una revista, creo que es relativamente el mismo trabajo de cuidado, pero sí te exige tener como conocimientos de las posibilidades, sobre todo de las posibilidades de expansión de las mismas, a la hora de hacer una pieza, de los mismos lenguajes. Yo no sé programar, pero a partir de haberme metido en este mundo, y además es un mundo que me interesa, pues el de la programación, por más que he querido y he pedido así de que no quiero aprender porque me interesa y porque me gusta para mi formación, lo que sí empiezas a entender es detrás de la máquina, detrás de esta pantalla que tú ves de frente nada más parpadeando, es cómo funcionan las cosas. Los lenguajes de programación son muchísimos y son muy amplios y de repente los programadores hacen una cosa con uno, agarran otro y tal. O sea, tener esa habilidad sé que seguramente no es muy difícil que lo llegue a tener. Pero lo que sí es importante para mí es saber las posibilidades que puede haber, que puedan tener los lenguajes de programación. Y lo que sí, y que es más de una forma más familiar, saber usar estos programas, digamos, como más hospitalarios para los usuarios, ¿no? Es decir, estos programas que están al alcance de todos, para editar imagen, para editar sonido y para hacer montaje, ¿no? Entonces, pues eso, exige como un estado de alerta, exige también que estés muy documentado en el sentido que investigues muchísimo las producciones que se hacen en todas partes, o sea, en varios países. Y por fortuna hay como una red interesante donde puedes ir siguiendo pistas. Y algo bien padre que está pasando ahorita es que se está armando una red a nivel América Latina que empieza desde Argentina, lo está organizando Claudia Cossack, que es una académica que lleva un grupo de estudio que es Lubión, un grupo de estudio muy importante que se ha dedicado a las tecnopoéticas, como ellos decidieron tomar ese término que usa una videasta italiana, para cubrir como todo este mundo, digamos, tecnológico digital. Entonces ellos están haciendo esta red latinoamericana que pasa pues obviamente por todos los países que han estado interesados en producir literatura electrónica o digital, ¿no? En Chile,
Puerto Rico hay un estudioso, está un promotor muy importante que es Leonardo Flores. En Colombia también hay un grupo importante, ¿no? Que está también trabajando cosas, desde luego ya dije Argentina, y gracias a esta red de España, ¿no? España que está muy en contacto también con un grupo de estudios muy fuerte en Noruega, que es, digamos, hay dos centros como de investigación muy fuertes y poderosos, que son la Electronic Literature Organization, que está en Estados Unidos, y el grupo de Noruega, ¿no? Entonces, en esos dos mundos, digamos, en esas dos plataformas que ellos tienen, hay muchísima información, donde tú te puedes acercar y ver, y más o menos empezar a experimentar cosas. De bibliografía también hay mucho, el MIT tiene como unas colecciones importantes, desde luego, hay otras universidades estadounidenses que también, una colección que no recuerdo ahorita en qué universidad está, pero que la lleva Catherine Hayles, que es una de las grandes teóricas de todo esto, y también dirigen una colección, ¿no? Digamos, donde hay como propuestas diversas. Entonces, documentarse, ver todas las piezas posibles de literatura digital, que no es tan difícil rastrear. Una vez que te vas metiendo al mundo empiezas a ver, y después empezar a ver otras colecciones, ¿no? Porque luego ya te pasas al cine expandido, que es estas formas de producción que empezaron desde los 70, ¿no? Que además también ya tienen su ratito, ¿no? O videojuegos y literatura, que también es una relación que está ahí presente, y aunque haya todavía mucha resistencia al tema, hay que pensar que en algunas bibliotecas ya se está dejando un espacio a la parte del videojuego, y que la parte lúdica del ser siempre ha estado ahí en literatura y en otros formatos, ¿no? Entonces, esa es parte también de nuestra manera de estar en el mundo. Pues este es un, digamos, espacio en el que está abierto a recibir propuestas. Es un espacio desde otras áreas, por ejemplo, donde también se reciben propuestas, por ejemplo, para talleres. Entonces, es un espacio en el que quien se acerque quizás sea más fácil a la revista, porque hablar sobre ciertos temas puede ser como algo mucho más fácil de resolver que de repente programar una pieza, ¿no? Pero sí estamos pensando, tenemos ahorita unas piezas pendientes, por ejemplo, ¿no? Que ya están más o menos avanzadas. La programación siempre lleva mucho más tiempo que obviamente el diseño de un libro, ¿no? Y después de eso vamos a comisionar 2 o 3 cosas, autores, programadores, y después hay como que una vez que tengamos esas pautas ya veremos qué pasa por ahí. Pero en la parte de la revista y de los libros están como abiertos, digamos, a propuestas que se inserten dentro de las características de las publicaciones. La propuesta editorial es propiamente una plataforma en línea, es una plataforma de editorial.centroculturadigital.mx. Ahí está dividida en las 3 secciones. Hay como una explicación de cómo fue pensado todo el proyecto en general, y cada proyecto, porque esa digamos, plataforma abarca 3 líneas de trabajo, y cada proyecto también se explica ahí mismo. Y bueno, dentro de la colección de descargables también tenemos otras 2 colecciones. Una es Los Incunables, que a todas luces es un guiño provocador con este título, y se trata de publicar libros que puedan ser de descarga, ¿no? Que puedan ser en versión PDF o EPUB, en los que su escritura, digamos, implique justo este mashup, digamos, entre sí escritura, pero también ciertos aspectos relacionados con la era digital, ¿no? Puede ser desde apropiación, uso de imágenes, ejercicio de copy-paste, o que la escritura también tenga que ver como con procesos semejantes a los de las máquinas, ¿no? Procesos asociativos, poemas spam, poemas que hablen de un entorno tecnológico también, o que reflejen como a una generación también que ya está creciendo entre máquinas, o
que nació entre máquinas o que ha sido invadida por las máquinas, ¿no? Entonces es un poco ahí un juego. Y otra colección más que son los remediables, que es, digamos, una manera de extender lo que va a pasar en la revista 404. Son textos que ahondan un poco más sobre la reflexión, sobre el uso de la tecnología, no celebrándola, no teniendo resistencia, sino haciendo una crítica, que también es como importante, ¿no? Es decir, tenemos las máquinas y qué hacemos con ellas, ¿no?